Examen de Química Orgánica de tercer curso, convocatoria extraordinaria, fecha 2 de julio del 2018. Toca hacer en este audio, en este vídeo, el problema 3, el apartado letra B, que quiero que veáis que se parte de una molécula de piridina y a la que hay que llegar a la 4-aminopiridina y a continuación obtener un heteronúcleo pentagonal, que lo haremos mediante la reacción de Palnor. Bien, os he dejado aquí todas las reacciones que empleo y todos los reactivos que se usan, por si queréis darle un pantallazo. Voy a acercarlo un poquito por si queréis verlo mejor. Vamos a verlo, ahí creo que lo tenéis. Bueno, pues ahora vamos a empezar la explicación. Lo primero que voy a hacer, aunque ellos me dan la molécula de piridina como molécula de partida, voy a aprovechar para recordaros cuál es el tipo de gran reacción que permite la obtención de esta molécula. Si la molécula de piridina es una estructura hexagonal con 5 átomos, uno de ellos es un átomo de nitrógeno, pues los grandes métodos de obtención de estos compuestos se basan en partir de una molécula que tenga por lo menos 5 carbonos y que los 5 carbonos en las posiciones 1 y 5 tengan algo que haga que esos carbonos sean deficitarios. Puede ser que tengáis carbonilos, un carbonilo y un éster, 2 ésteres, 2 carbonilos, me da igual. Y a esa molécula la tendréis que hacer reaccionar con una molécula de amoníaco. Ya veremos cuando analicemos el siguiente ejercicio que me preguntan claramente por la obtención de una molécula de piridina haciendo una reacción especial, que es la síntesis de Hans, que la desarrollaremos mejor, pero con esta estructura de 5 carbonos lograremos formar un ciclo, luego perderemos hidrógeno y obtendremos la molécula de piridina. Fijaros, si el anillo fuera un anillo de 5, pues en vez de manejar una cadena de 5 carbonos, manejaríais una cadena de 4 y entonces estaríais haciendo las reacciones de Palnor. Vamos a hacer primero las primeras reacciones. Partimos de la molécula de piridina y vamos a hacer un pequeño repaso de todas las reacciones que cabe esperar en esta fascinante molécula. A mí la molécula de piridina me recuerda a un animal que me parece fascinante, que es el pato. Y diréis, joder, el pato tampoco es para tanto, no es un animal bonito, no es un animal espectacular, es un animal patoso. Pero fijaros que el pato anda, vuela, nada, bucea, lo hace todo absolutamente. Podríais alegar, no corre como un galgo o como una gacela, no nada como un delfín, no vuela como un águila, pero lo hace todo. Lo hace todo mal, pero lo hace todo con muy poca reactividad. Pero eso no importa porque lo que nos interesa es la gran versatilidad para hacer reacciones diferentes. Por ejemplo, si vosotros quisierais hacer las reacciones típicas del benceno, nitrar, sulfonar, clorar, acilar, las reacciones se van a hacer en posición meta. Exactamente igual es el funcionamiento a la molécula de nitrobenceno. Teniendo esto presente, que un nitrógeno embutido se comporta como un grupo nitroexterno, veréis lo fácil que resulta entender la química de la piridina. Por tanto, ya tenemos las sustituciones electrofílicas que las hace en posiciones meta. También tenemos la posibilidad de desarrollar sustituciones nucleofílicas y esas reacciones, en cambio, las desarrollan en posiciones orto y para, aunque nos interesa que haya un halógeno para hacer la sustitución nucleofílica, porque así dispondréis de lo que es un buen saliente. Luego tenemos la basicidad de la piridina. La piridina es una molécula básica porque el par de electrones no forma parte del sextete aromático. Si la pintáramos en 3 dimensiones nos daríamos cuenta de por qué. Fijaros, en el anillo hexagonal de la piridina hay 5 carbonos, que cada uno de ellos aporta un electrón. Por tanto, entre esos 5 carbonos reunimos 5 electrones para
crear el sextete aromático. El átomo de nitrógeno no tiene que aportar los dos electrones, sino tiene que desarrollar también una hibridación de tipo sp2, dejando un orbital p sin hibridar y ahí un electrón. En un orbital sp2 me quedarían los dos electrones básicos de la piridina. Tendríamos formado el sextete aromático y el par de electrones no forma parte del sextete, por tanto tiene basicidad. También tiene sensibilidad a los oxidantes, transformándose en unas moléculas de valencia extraña que son los N-óxidos de piridina. Estos N-óxidos de piridina se comportan como formas reactivas y son capaces de reaccionar en orto y para con gran suavidad. Cuando queréis quitar el N-óxido lo trataréis con PH3P, trifenilfosfina, que el fósforo es muy ávido de oxígeno y nos regeneraría la piridina. En caso de que tenga cadenas carbonadas en las posiciones 2 y 4, esas cadenas carbonadas van a manifestar acidez. Ojo, porque tienen acidez. ¿Por qué razón? Porque si con un medio básico desprotonáis, formaríais un carbanión que se estabilizaría por resonancia con el anillo aromático y una de las formas resonantes pasaría por el átomo de nitrógeno. Ya sabéis que no hay que hacer todas las formas resonantes, que hay un pequeño truco del almendruco, que es pensar que no, sí, no, sí, no, sí. El átomo de nitrógeno recoge la carga negativa y esa es una forma resonante altamente estabilizada porque el nitrógeno es el átomo más electronegativo de la estructura. Por tanto, y dejando esta figurita, vamos a hablar de todas las reacciones, las vamos a resumir. Sensibilidad a los oxidantes. Con los oxidantes damos los N-óxidos. Basicidad. Tenemos basicidad en el par de electrones, basicidad. Acidez en esos carbonos. Luego tenemos sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica aromática en las posiciones 2 y 4. Podéis ver la gran versatilidad, como os decía, que presenta esta molécula. Sensibilidad a los oxidantes, sensibilidad a los ácidos porque tiene basicidad, sensibilidad a las bases porque tiene acidez, sensibilidad a los electrófilos, que las hace muy mal, pero las hace en posición beta, y sensibilidad a los nucleófilos. Bien, haciendo esta introducción podréis entender por qué desarrollo las primeras reacciones. A mí me dicen que parta de la molécula de anilina, de la molécula de piridina, y que tengo que llegar a la molécula de 4-aminopiridina. Bueno, no podríamos hacer la reacción directamente, podríamos intentar hacer una sustitución nucleofílica, pero yo creo que el camino lógico, lo que ellos esperan que hagáis, es tratar primero a la piridina con un oxidante, como es el agua oxigenada, H2O2, para que se me transforme en el correspondiente N-óxido. Este N-óxido lo trataremos con la mezcla sulfonítrica, ácido sulfúrico mezclado con ácido nítrico, NO3H, para que se nos desarrolle la reacción de nitración. Fijaros que la molécula de N-óxido, que se comporta como una forma reactiva de la piridina, se transformaría en el 4-nitro-N-óxido de piridina, al que a continuación ya procederéis a hacer la reducción. Vamos a hacer la reducción primero con la trifenilfosfina se lleva el oxígeno, me quedaría la 4-nitropiridina y luego emplearíamos un reactivo adecuado para el grupo nitro, como puede ser el clorhídrico estaño o clorhídrico hierro. Yo en algún examen he visto hacer la reducción directamente de las dos funciones, del N-óxido y del grupo nitro, empleando para ello los hidruros complejos, el tetrahidruro aluminato de litio, ALLI. Tetrahidruro aluminato de litio. Bueno, por tanto, ya tenemos la mitad del problema, que es que la anilina, estoy yo pillado con la anilina, la piridina, se transforma en N-óxido, se desarrolla la nitración y luego las reducciones que es con trifenilfosfina, es lo más normal, trifenilfosfina y luego clorhídrico estaño, o la reducción directa. Bueno, esta es la mitad del problema. Cuando ya tenéis la anilina, cuando tenemos y dale con la puñetera anilina, cuando tenemos la 4-aminopiridina, me piden que aquí formemos una estructura cíclica pentagonal, que lo vamos a hacer con la reacción de Palnor. Y tal como os he contado al principio del esquema, os he dicho que si para hacer un anillo hexagonal con un nitrógeno utilizáis una molécula de amoníaco con una cadena carbonada disfuncionalizada en 1,5, para obtener este otro anillo
pentagonal necesitaremos un difuncional más pequeño, más 1,4 en concreto. Vamos a pintar aquí el difuncional en 1,4, vamos a pintarle, por ejemplo, 2 agrupamientos de carbonilo. El problema tiene 2 ésteres, como ahora veremos, y lo que haríamos por aquí encima sería hacer la reacción de Panlor. Podríamos contar, y os voy a hacer un mecanismo, es que me ha salido muy fea la piridina, la voy a volver a pintar, porque lo bonito siempre se aprende mejor. Vamos a pintarle aquí el grupo amino, vamos a pintar aquí el anillo de la piridina y vamos a poner medio ligeramente ácido y en caliente. Yo contaría una reacción de condensación, fijaros, polarizo, ataco, o si queréis borro, pinto, pierdo una molécula de agua y entonces formo un doble enlace. Yo puedo pensar que esto está en equilibrio tautomérico con esta forma enólica, que lo voy a pintar así, y aquí también podríamos hacer una condensación, pero la pérdida de agua se tiene que resolver con ese hidrógeno, porque aquí tenéis uno solo, polarizaríamos, atacaríamos con el grupo amino, formaríamos un oxonio, liberaríamos un protón y luego perderíamos la molécula de agua y por tanto conseguiríamos el producto final. Y este, señores, fue el apartado 3.2 del examen en cuestión. Espero que no os haya sido muy pesado.